Bueno, a lo largo de esta semana hemos estado debatiendo el tema de la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador, si va a servir para mejorar la educación, si es una cuestión política, si se dio el gobierno frente a los sindicatos, en fin. Vamos hoy a concluir esta discusión con Sabino Bastidas. Sabino, buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Viridiana Ríos. Viridiana, muy buenas noches. Leo? Y Luis de la Calle. Luis, muy tal, buenas Leo? noches. Viridiana. Y déjame empezar contigo, que hace mucho que no te veo. Entonces, empecemos contigo. ¿Cómo viste la reforma educativa? Ya aprobada ahora sí por el Senado, ¿verdad? Hoy en la mañana. No todo el paquete todavía. Todavía, es la pero primera ya, parte. exacto. Hoy en la madrugada lo aprobaron, sí. Yo creo que es un evento muy importante que retrata a la 4T de una manera, desde mi punto de vista, muy clara. Por un lado, muestra un gobierno y un presidente que no tiene una visión de futuro. O sea, casi como si no le importara el futuro, ¿no? O sea, no poner el acento en la necesidad de mejorar la educación en México, pues condena al país y a las regiones más pobres del país a no crecer. Yo creo que también implica o transmite un síntoma de desconfianza. Hace unos meses se había negociado una reforma constitucional que que había sido además consensuada con los partidos políticos o en el trabajo que se hizo en el Senado, y la reforma secundaria que ahora se aprobó es probablemente, ya lo dirá la Suprema Corte, contraria a la Constitución en varios de sus aspectos, ¿no? Entonces, la lección es muy clara. Para casos futuros, negocias la Constitución y la ley secundaria al mismo tiempo, para que no hagas una y luego hagas una otra que te la revierte. Estás hablando de este caso de la oposición. Por parte de la oposición, exactamente. Sí. Si tú vas a, oye, vamos a negociar una cosa, pues negociamos todo, porque ya no puedo confiar que lo que hoy decimos, mañana pasa. Otra cosa creo que es interesante es, el gobierno probablemente esté consciente de que la ley secundaria es contraria a la Constitución. Y a pesar de eso, a sabiendas de eso, envían y promueven una ley que es contraria a la Constitución. Te van a decir, sí, pero ya lo decidirá la Suprema Corte. Bueno, pero si ya sabes que es contraria, pues ¿dónde está el respeto al Estado de Derecho? Y le pasas el costo a la Suprema Corte de hacer una cosa que es políticamente muy complicada, y luego, bueno, quién sabe la Corte que al final del día... Imagínate la gente cuando se ponga ahí. Exactamente, la presión que puede haber en ese respecto. El otro aspecto es que esta reforma no reconoce que había cierta implementación de la ley, de la reforma educativa, que sí había sido exitosa, quizá en el resto del país. O sea, no todo es parejo. O sea, el resto del país había, con todos los problemas de implementación que quieras, etcétera, concursos, estaba más o menos funcionando. Donde teníamos problemas era más bien en Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, que requieren seguramente por razones tratamiento especial. Un tratamiento un poco especial. Pero aquí lo que estás haciendo, digamos, es exportar el modelo del sur potencialmente al resto del país y contaminar todo el sistema educativo nacional, en lugar de tratar de resolver el problema en la región donde existe. Y el último punto es que en el fondo es una reforma que promueve la privatización. Y promueve la privatización de la educación pública de dos maneras. Una, porque se lo regresas a los maestros como si fueran dueños de los recursos de la educación y de la rectoría de la educación en esos estados. Y en segundo lugar, promueves la apertura de escuelas privadas para aquellos que puedan pagarlas. Sí. El crecimiento de las escuelas privadas en estos estados, en Guerrero, en los últimos 10 años ha sido 140%, de 2004 a 2014, según el Censo Económico. Se van a publicar en unos meses los resultados del Censo 2019. Vas a ver todavía un incremento más grande. Lo mismo sé en Chiapas, con 90% de incremento. Lo mismo sé en Michoacán, que ya tiene una participación alta de la educación privada con respecto a la media nacional. Y entonces, pues como que es contrario a lo que un gobierno quisiera promover, que es un sistema educativo que permita las oportunidades para la infancia y el desarrollo, y su desarrollo intelectual, y la mejora de las condiciones de los maestros, por supuesto, ¿no? Que eso debe ser una condición muy importante. Y creo que la falta de convencimiento del gobierno a toda la sociedad sobre la importancia de la reforma, me refiero al gobierno pasado, a los padres de familia, a los maestros,
es parte del problema que estamos sufriendo hoy en día. De este problema. De este problema, porque no fue una reforma, a pesar de ser la reforma más popular. No se socializó bien. No se socializó porque no se quiso socializar. Yo no recuerdo ninguna vez que el secretario de Educación Pública o el presidente de la República hayan ido a una escuela en Oaxaca a decirle a los maestros y a los padres de familia, a los alumnos, oye, esto es una cosa que es positiva para ustedes. A ver, Viridiana, pues muy duro el diagnóstico que hace Luis. Muy duro el diagnóstico que hace Luis, me parece que no completamente acertado en ciertos puntos. Primero, creo que esta idea de que estamos transfiriendo el mecanismo de funcionamiento de la coordinadora de la CENTE a el CENTE en el resto de los estados no me parece acertado. De hecho, lo que se está viendo es que va a haber un empoderamiento del sindicato cualquiera que este sea. En el sur obviamente va a ser la coordinadora, en el resto de entre 25 y 27 estados va a ser el CENTE. Hago este énfasis porque me parece fundamental para entender por qué la reforma fue fallida. Entiendo a la reforma como fallida porque pues claramente la contrarreforma ya la echó para atrás. La fallida, la de Peña. La de Peña. Porque para mí no es, y esto es otra cosa que me parece importante acentuar, no es que el error no es de la 4T, el error es de Peña. El diseño de esta reforma educativa laboral era equivocado desde un inicio. En los únicos países latinoamericanos donde nosotros hemos visto reformas educativas exitosas ha sido porque se han dado de la mano con los maestros. Los maestros son un grupo de poder, no son un grupo de empleados al cual podamos llegar y castigar de forma punitiva por razones políticas. Ojalá fuera así, ojalá el Estado estuviera en control, no lo está. Los presidentes en México ganan elecciones a partir de su afinidad y de su cercanía con el magisterio. En la medida en la que entendamos eso como un dado y como algo que vamos a poder cambiar en el futuro, pero no necesariamente ahorita, vamos a entender también cómo llevarnos con el sindicato y cómo promover una reforma. Una de las reformas más exitosas, Leo, fue la de Chile. En Chile lo que tú viste fue que la reforma buscaba la evaluación, por ejemplo, de los maestros, pero no los corría, sino que por el contrario les planteaba incentivos. Acá tampoco los corrían, ¿eh? Acá los corrían después de cierto, bueno, les daban un empleo administrativo. Y fue producto de la negociación en el camino de la reforma, porque el planteamiento original sí era de... Sí, de correrlos, pero... Pero mi punto es que más que... entiendo por qué queremos una reforma punitiva que evalúe a los maestros y que incluso los corra si no están haciendo el trabajo. Lo entiendo. Pero analizando esto de una forma más estratégica, entendiendo el ecosistema político, me parece que la única forma de reformar la educación en México es dos cosas. Una es premios a los maestros en vez de castigo. Y la segunda es el más corazón. Más zanahorias que palos. Más zanahorias que palos. Y el corazón de esto, Leo, no es la calidad educativa. No son los niños. No es esa. Realmente, en el fondo de esto, lo que tenemos es un problema de un sindicato corporativista y monopólico que está representando los intereses de sus líderes. Entonces, mientras sigamos creyendo... ¿Y cedió el gobierno de ahora frente a esos intereses? Es que frente a esos intereses han cedido todos los gobiernos, Leo. Creo que eso es lo que... Creo que eso no es lo que no nos ha quedado claro. El pasado sí se enfrentó, ¿no? Pues no. De hecho, cuando tú ves qué tanto se estaba implementando la reforma, era relativamente poco. O sea, cuando tú ves realmente, por ejemplo, hacia dónde estábamos avanzando en la implementación, muchas cosas estaban detenidas. Sabino. Yo creo que, como dice Greta, todo mal. O sea, yo haría eco de la frase del discurso de Greta Thunberg, todo mal. A ver, todo mal. Todo mal. A ver, empecemos por el tema de la reforma. Llevamos 30 años discutiendo reforma educativa en México. Hablamos de la federalización cuando Esteban Moctezuma era subsecretario y Cedillo era secretario de Educación Pública. A este tema le hemos dado vueltas durante 30, 40 años. México es un país de niños mal educados. Que por cierto ya llegaron a ser diputados federales, secretarios de Estado, o sea, ya ascendieron en la cadena. Comentaristas en Foro TV. Comentaristas, y claro, por supuesto, opinadores y escriben artículos, de todo eso ya hay. Entonces, la verdad es este país de niños maleducados somos PISA 1 y es muy dramático que después de lo que le hemos invertido en la educación pública y privada como país, estemos en esta condición. Yo creo que hay una definición clara de parte del gobierno del presidente Peña de vamos a emprender una reforma. Pero nunca fue una reforma educativa. Se plantearon una reforma laboral y una reforma política porque los incentivos y las prioridades de ese gobierno estaban muy en función de lo político. Y yo coincido con Viridiana en el sentido de que jamás se planteó con seriedad cuál iba a ser el papel de los maestros dentro de la reforma educativa. ¿En qué libro de políticas públicas te recomiendan hacer una política pública con
quitando un tercio de los actores involucrados, porque es Pero Sabino, te puedo decir una cosa, porque aquí estuvo el secretario Aurelio Nuño en su momento, Sí, lo recuerdo. junto con el líder del sindicato Juan Díaz, y parecía que había una muy buena relación, una Es coordinación. que fue una fachada de reforma, no es cierto. Eso- Digo, yo nada más te digo lo que vi Nada y... cambió en las aulas para los muchachos, nada cambió para los profesores. Pero por lo menos Juan Díaz decía que en esto iban juntos gobierno y sindicato. Cosa que además, un Juan Díaz que no tenía el control del sindicato en ese momento, un sindicato que es mucho más plural que solamente un líder sindical, un Juan Díaz que no tenía al lado a todos estos factores de la coordinadora, un Juan Díaz que tenía en ese momento en la cárcel a Elbester Gordillo. O sea, ¿qué peor señal quieres en términos de conciliación con los maestros que tu líder está en la cárcel? Líder de lo que sea. Podemos no simpatizar con ella y no estar de acuerdo, y no estoy de acuerdo con ella. Pero no nos planteamos un proceso de convencimiento con los profesores y con los maestros. Bueno, déjame para entonces involucrar. pregunta, ¿y ahora sí? No hubo reforma. ¿Y ahora sí? Y no hay contrarreforma porque no hubo reforma. O sea, creo que todos estamos perdiendo parte de la oportunidad histórica. ¿Qué pierde el presidente Peña? Pues la oportunidad de emprender realmente una reforma educativa. ¿Qué pierde el presidente López Obrador? La oportunidad con una enorme legitimidad quizás de dar un paso adelante en términos de lo que debe ser una reforma educativa. Por eso cuando empiezo diciendo todo mal, es que yo creo que hay que plantearnos, hoy que se aprueba la reforma, lo que hay que decir es, México necesita una reforma educativa. Hoy que se aprobó, lo que tenemos que decir es, necesitamos una Empezando por reforma educativa. dónde, Yo creo Sabino. la- Y con estos sindicatos, a ver, como dice Viridiana, es la con realidad, claro. con la realidad de que son con los bueyes que tienes que Primero arrear. tenemos que entender la educación de una manera mucho más contextual de cómo la estamos entendiendo, porque estamos entendiendo la educación solamente en el ámbito público y solamente en términos del aula y solamente en una de las partes del proceso. La educación es un proceso colectivo. Los países que han emprendido esa reforma son grandes acuerdos nacionales que colocan a la educación como prioridad y a los maestros como las personas más prestigiadas de la escala económica y social de la sociedad. Sí. O sea, cuando tú tienes en Finlandia personas que estudian educación en lugar de querer ser burócratas de alto nivel y que esas personas... Pero Finlandia no tiene a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. No, pero hombre. cada uno tiene Es sus más, creo que problemas. Oaxaca tiene más población que Lo peor Finlandia. que hombre. puedes hacer es partir de la base de la negación y decir, pues como está la coordinadora, son personas con las que no se puede hablar. No, es que hay que emprender procesos de caso por caso. Precisamente uno de los errores de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto fue desconocer que el mosaico educativo del país es norte, centro y sur, y es zona rural y zona urbana. Sí. Y yo no coincido con que este modelo educativo sea exportar la parte del sur al norte, porque sigues teniendo todavía un sistema educativo en el que no todos los actores tienen los incentivos para reformarlo. La élite mexicana, ¿cuál es el incentivo que tiene para reformar el sistema educativo público? Nada, cero. Pues cero, porque sus hijos participan en un sistema educativo privado. Incluyendo el presidente. Que además cuestan dinero a todos los niveles. Estoy hablando de la élite mexicana. Rousseau tenía unas consideraciones para el gobierno de Córcega. Decía, si realmente queremos un día tener una sociedad romántica, no en vano es el iniciador del romanticismo en más de un sentido, un gobierno en donde románticamente tengamos mayor igualdad, tenemos que sentar en los mismos pupitres y en las mismas aulas al hijo del más pobre y al hijo del más rico. En ese momento empezaremos a crear sociedades más igualitarias. La única manera de hacer eso es con buena educación. Pues sí, pero ¿por dónde empezar? O sea, tomando en cuenta que la realidad es, o sea, ojalá la realidad fuera diferente. La realidad es esta. Existen sindicatos muy poderosos, Luis, y tenemos que arreglar la educación. ¿Por dónde empezar? Bueno, yo no estoy de acuerdo con esta idea de que la reforma pasada no implicó nada. Sí. Porque si no hubiera implicado nada, no hubiera habido una contrarreforma. Es un buen punto. No es contrarreforma. No. Dime una cosa, Luis, nada más, un solo indicador que haya cambiado, un solo indicador. Y veremos las El mediciones PISA indicador una más hora. importante, el control del presupuesto. No. Aquí estamos viendo como si estas personas fueran hermanas de la caridad. El botín del presupuesto educativo, eso es lo que estaba en disputa. Pero la otra cosa es verlos como si fueran todos los maestros de México delincuentes organizados. No, es que no estamos hablando de los maestros, es que hay que distinguir muy claramente entre los líderes sindicales Ponle y los nombres. maestros. Es que ese es el trabajo Ese es que el no hizo punto. Aurelio Nuño, Es todo el y que no 100% hizo Emilio acuerdo. Chuaifet, y que no hizo Enrique Peña Nieto, Estoy de acuerdo. y que tenías que corregir para darle medio gobernabilidad a este asunto. Tú no puedes emprender una reforma educativa con los maestros de México enojados, sin haberlos consultado, sin haberlos atendido, solamente con un mecanismo de, si no
subes en tu graduación, yo te voy a correr. Espérame, yo tengo aulas Pero contigo. en contraposición... Tienes aulas de piso de tierra. Sí, está y voy bien, a tener la misma evaluación del totalmente. aula en la colonia del Luis. Valle. Los maestros son víctimas de los líderes sindicales, Ay, como bueno. también lo son los alumnos y la sociedad. Pero ¿quién hace esos líderes? Bueno, el sistema político mexicano. Exacto, porque no solamente son los maestros. Todo esto surge del Eso. sistema político Exacto, mexicano y de el la papel corporativismo, ¿no? electoral. Un modelo de Todo esto gobernabilidad. sirve de un modelo A ver, Viridiana. económico que ha favorecido la creación de sindicatos charros o sindicatos blancos que no representan los intereses de sus agremiados. También. Los maestros son víctimas Sí. del sindicato, los niños son víctimas del sindicato y pasamos una reforma diseñada equivocadamente porque pensamos que los principales aliados de la reforma iban a ser los niños y los padres de familia y no nos dimos cuenta de que los maestros también podían ser aliados. Ojo, no los líderes del magisterio, los maestros. El maestro de a pie, El maestro el de que no aula. tiene nada que ver con los que dice Luis que se roban el presupuesto, porque los maestros de hecho son victimizados sistemáticamente por el sindicato, son Pero obligados la a ir a reforma de marchas. Peña los empoderaba a ellos, porque, por ejemplo, para subir a director ya no tenías que quedar bien con el sindicato, Eso es. sino que Exactamente. tenías que pasar el examen. Eso Por es eso creo que política era un ficción. no, Eso fue política ficción. No, es que Bueno. no era política ficción, era simplemente política mal diseñada. Les voy a explicar A por ver. qué. Porque sí, técnicamente pensamos que las pruebas iban a empoderar a los maestros, porque Sí, ahora iban a sí. depender de sus propios resultados Sí, y no del una sindicato para meritocracia. ascender. Íbamos a crear una meritocracia. El Correcto. problema fue que esta meritocracia se creó a partir de políticas punitivas o que se percibían como punitivas. Entonces el maestro, en vez de decir, sí, qué bueno que me evalúen, empezó a sentir la fragilidad y empezó a sentir que podía perder su empleo. Ante eso, se refugió en el sindicato. Entonces, nuestra reforma, que supuestamente lo que iba a hacer era empoderar al maestro, en realidad lo intimidó y lo llevó a que el sindicato ¿Cuál me lo lleva abrazara. a un buen tema de debate, que si se puede hacer una meritocracia sin medidas punitivas, pero dejémoslo bueno, para otro yo no momento. creo en la meritocracia, pero- ¿Tú no crees en la meritocracia? No del todo. Yo creo que se ha llevado a un punto en el cual ya estamos llamando mérito a cosas que heredamos, bueno, eso es etcétera, otra ¿no? cosa. Pero bueno, a ver, Luis, una última... La meritocracia al extremo es negativa. Sí. Yo estoy de acuerdo con Viridiana. La meritocracia al extremo Es es negativa, negativa. sí, por supuesto. No es conducente a una sociedad moderna. Yo estoy 100% de acuerdo. O sea, la falta de atención al maestro sí es muy importante. Ahora, yo no creo que esta contrarreforma haya sido promovida por los maestros. Fue promovida por los líderes de la CENTE, no por el CENTE, aunque el CENTE se beneficia. El problema es que esto va a corromper más al CENTE, Sí. porque le va a dar los mismos incentivos que tiene la CENTE en el sur. Entonces vas a acabar corrompiendo todo el sistema educativo, donde otra vez el principal objetivo de los líderes sindicales va a ser la apropiación del manejo de los dineros de la educación pública en México. Eso es lo que esa película Eso la ya vimos. existía, Luis. No, A ver, eso ya- la maestra claro que Elvester existía. Gordillo Claro. viajaba en avión privado. Por eso. Mientras que, Leo. que había escuelas Pero sin ese- baños. ese es el- O sea, esa es la el razón CENTE para era tan cambiarlo. corrupto, Sí. Omar. ¿Quién es No, tu Omar. sindicato bueno entonces? Eso ¿El es- CENTE o la es- CENTE? no. O sea, ¿te gusta? No. ¿Longitud contra No, es que el Elvester, punto Gordillo? es que la meritocracia en materia de los exámenes de ingreso y de promoción es el primer paso para empezar a quitar la dependencia que tienen los maestros de sus líderes. No, A las Luis, personas, se equivoca. Yo a las estoy de personas acuerdo. más No, Luis, inteligentes que yo he ¿verdad? A ver, visto- va, Sabino, las personas Sabino, te más toca. inteligentes que yo vi discutir el tema educativo en este periodo, y creo que llevamos 5 años de una discusión social muy rica donde hay organizaciones de la sociedad civil y académicos serios, han planteado temas de política pública. Pero yo creo que hay que plantearse un tema de política política, porque el origen del conflicto está en un tema de gobernabilidad, que el viejo régimen trató de anclar en mecanismos corporativos de organización Sí. sindical para pacificar y gobernar la educación. Pero ese del viejo sindicato régimen ya más no grande. existe. Pero Sí ese- existe. lo- Se o llama sea, CENTE. pero los enclaves autoritarios del viejo régimen sí existen. bueno. Y ni siquiera el pero- gobierno pero del y entonces un y el gobierno gobierno del PAN y el gobierno, bueno, es que Bueno, con la legitimidad de López ¿por qué no Obrador, vas a por Dios. incendiar? Es que no vas a incendiar la pradera de la noche a la mañana. Pues no se puede esto con requiere, ellos. Sí se puede. Hay que hacer mucha política y hay que darle ingeniería al tema. Hay que sumar a los actores. Tú no puedes emprender un proceso de negociación
negociación con un sindicato, agarrando a la líder y metiéndola a la cárcel. Si ese es tu proceso de negociación, y además, puedo estar totalmente de acuerdo que la señora cometió un delito, pero si cometió algún delito, ¿por qué ella está en la calle? No, pues la exoneraron. La verdad. Eso te demuestra cómo nuestro sistema de justicia fue por componenda. Es un tema de gobernabilidad del sindicato magisterial. Hay que meterle mucha política antes de discutir políticas públicas, porque podemos tener la mejor política pública diseñada por el mejor técnico, Exacto. en el mejor topus uranus y en el idilio, pero si no tienes los mecanismos políticos para que los actores involucrados participen, nunca vas a tener una mejor educación. Y en muchos otros temas lo logramos. A ver, el una problema, última ronda, sí. 30 segundos cada uno. A por ver, favor. Leo, Venga. es que no estamos viendo el elefante en el cuarto. Nos estamos dedicando a discutir los líderes sindicales actuales, etcétera. Ok, si el problema es el sindicato y la forma corporativa en la que este opera, que no ha cambiado, concuerdo con Sabino, desde la época dorada del PRI, lo que tenemos que hacer es ir al corazón de eso. La razón por la cual no discutimos a profundidad que esto es un problema laboral es porque a las élites no le conviene pensar que este es un problema laboral. Y político. Porque en el momento en el cual nosotros hablamos seriamente del problema laboral mexicano, esto no es nada más el sindicato de maestros. Son sindicatos en prácticamente todas las industrias. Bueno, pero hay una y nueva vamos ley. Sí, bueno, la ley falta laboral, que ¿no? se empuje, falta que se den recursos, falta que se dé la organización. A eso voy. Sí. Me parece que la razón por la cual nos encanta pensar que esto se va a solucionar evaluando a los maestros es porque nos tenemos mucho miedo de discutir el fondo de este asunto. El fondo de este asunto es que en México las élites se han beneficiado de tener sindicatos charros y sindicatos blancos. Bueno, las Eso- élites, aquí incluyendo al gobierno Claro, también. porque le ha la élite convenido. política también se ha beneficiado. 30 segundos. La élite es el gobierno en esto. Pues, No, de hecho también la élite económica se ha también yo creo que beneficiado. les... Parte a ver, 30 O sea, segundos, señores, Luis. los grandes ricos de este país tienen escuelas privadas. Sí. O sea, no se nos puede olvidar que esto es un negocio también para gente dentro de la élite económica. Luis, Una buena parte del problema es la forma de operación del gobierno Enrique Peña Nieto en el sexenio pasado. sí. O sea, al mismo tiempo que promovían la reforma en el Congreso, con la técnica Miranda le daban maletas de dinero a la gente en gobernación, Al estilo PRI. al estilo priista. Entonces, Sí. ¿qué es lo que queremos o no cambiar? Pues se requiere una reforma profunda y es una reforma que tiene un componente laboral muy importante. Claro. Entonces, Fundamental. y entonces la gente que se opone a la reforma diciendo es que es laboral, no quiere ver que la discusión, la disputa es por el dinero que está metido en el sistema educativo, que pertenece a unos líderes sindicales y no pertenece ni a los maestros ni a los niños. Es un problema de rentismo. Es un problema de rentismo y por Sabino. lo tanto político. Sindical, laboral. Hoy que termina esta segunda reforma de esta era, yo diría que hay que convocar a la necesidad de una reforma educativa. Se requiere un gran pacto nacional en donde participen todos los actores y tenemos que alinear intereses y liderazgos mucho más variados. El país necesita capacidades y desarrollar una nueva infraestructura educativa y no lo estamos haciendo. Desafortunadamente, creemos que nos salvamos algunos o creen que se salvan algunos y dicen, pues no importa, yo tendré mi posgrado o yo tendré... No es cierto, la educación es contextual. Sí. Una sociedad PISA 1, no hay un doctor y las personas que tienen abajo de primaria son PISA 1. No es cierto. Toda la sociedad es PISA 1 y eso te da capacidades limitadas a obediencia de órdenes simples. Te hace un país, te hace un genera país, un contexto o sea, si tu siguiente donde tú te nivel- tienes que desarrollar. Si tu ¿no? siguiente nivel de mando, si tu siguiente nivel de operación como profesionista está en ese nivel educativo, no vamos a alcanzar ni productividad ni competitividad. No nos damos cuenta, y muchos de los tomadores de decisiones no se dan cuenta que es algo que les está afectando de manera frontal. Señores, como siempre, un privilegio. Hay que poder replantear. debatir Esta reforma con es un ustedes. paso para atrás en materia educativa. Yo creo que de eso no hay duda ninguna. La reforma anterior Esta no era un paso hacia para adelante. Nadie porque regresó no nada era a ningún implementable. lado. Fue la no No era reforma contra la implementable. no reforma. Ahora, no ha habido bueno, reforma. Aquí no ha habido una reforma. Bueno, no hay manera de irnos Aquí a una no hay pausa, reforma. así A ver, que... no, No, a mí reforma. yo les voy a decir antes de irme a la pausa, me deprime mucho este tema. Sí, claro. Es uno de los temas junto con la inseguridad que llevamos casi 10 años Discutiendo. en este 25 programa. Más. Bueno, en este programa. Sí, Leo, pero discutiendo y vamos sin y venimos. ideas nuevas. Pero sí creo Sin que... ideas nuevas. Yo creo que... Pero bueno, muy frustrante. Es una discusión muy circular. Yo coincido en que hay que romper esa... Hay que romper, se llama visión. sindicalismo Al contrario, corporativo. Hay que volver a discutir este tema y replantearnos a partir No, de lo hoy, seguiremos Vamos por una discutiendo. reforma educativa, como si Bueno. no hubiera existido. Señores, un placer, como siempre, un privilegio Gracias, Leo. poder debatir Gracias. con ustedes. Y ahora viene Mauricio Mechulam porque los demócratas quieren destituir al presidente Trump a través de un juicio político. Vamos, sí, lo del impeachment Vamos, está hay bueno. que discutir. Regresamos en un momento más.